¿Se logra ver? Buenos días. Sí, doctor, está presentando, pero no sus diapositivas. O sea, presentando pantalla. Ahora sí, Ahora sí, ¿no? sí se ve. Sí, sí, lo que pasa es que no podía acceder por el otro lado. Ya. Bueno, el tema que continúa de infecciosas, como lo habíamos señalado, corresponde a manejo quirúrgico de la tuberculosis pulmonar y sobre todo se da en casos de patología de tuberculosis ya compleja, ¿no? En este caso estamos hablando de la tuberculosis multidrogoresistente o extremadamente resistente, ¿no? Sabemos que los primeros esquemas en una tuberculosis inicial podrían llegar a, obviamente, a solucionar o tempranamente, si es aplicado el tratamiento, podría llegar inclusive a curar al paciente. En cambio, cuando ya estos esquemas iniciales no se han podido dar adecuadamente, o el paciente simplemente no hace seguimiento adecuado ni tampoco cumple con las dosis pertinentes día a día, podemos tener pacientes con secuela tuberculosa tipo cavitada, aspergilomas, hemoptisis, cuadros que generen este tipo de lesiones parenquimales, ¿no? Por presencia de este, este tipo de patología. Igual tuberculomas, ¿no? Se pueden presentar y que muchas veces por un problema de sangrado o hemoptisis requieran un tratamiento quirúrgico para enuclear la zona donde estarían generándose o formándose nuevos bacilos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, así como en Lima, en otros países de Sudamérica, la tuberculosis sigue teniendo una incidencia bastante alta respecto a lo que es, digamos, los niveles socioeconómicos o también vinculados a otro tipo de problemas como es la drogadicción, el VIH, ¿no? Problemas de inmunodeficiencia que a la larga llegan a tener este tipo de componentes que son bastante, eh, digamos, se sinergian para el daño del organismo, ¿no? Entonces sabemos que las causas de tuberculosis van a depender de los niveles de crecimiento socioeconómico en los países, la inmunodeficiencia, la falta de medicación o de drogas nuevas que vayan a eliminar prácticamente a las nuevas cepas del micobacterio, ¿no? Y la incidencia pues a nivel mundial y nacional sigue en incremento, ¿no? Entonces, fíjense, cada año tenemos entre 7 a 9 millones de casos nuevos de tuberculosis, más de 2 billones de personas están diagnosticadas, estamos hablando de 2 billones, ¿no? Personas que son diagnosticadas o que tienen tuberculosis en el mundo, ¿no? Y mueren 3 millones de personas cada año por causa de tuberculosis. Es una estadística bastante complicada para el manejo sanitario, que requiere obviamente una intervención, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también quirúrgico. Hay situaciones ya de manejo médico que no logran resolver necesariamente este problema porque existen núcleos o zonas cavitadas donde el Mycobacterium sigue dando positivo en la baciloscopía y ese tipo de lesiones tenemos que retirarlas. Por lo general con una lobectomía, ¿no? O una bilobectomía. No es tan recomendable hacer las resecciones en cuña, que algunos lo han hecho, dependiendo de la lesión. Y bueno, no necesariamente el tamaño de la caverna o de la lesión cavitada va a significar necesariamente un proceso de hemoptisis, porque muchas veces hemos tenido casos inclusive de lesiones pequeñísimas donde afectó un vaso bronquial y la lesión cavitada y a partir de eso se dieron las hemoptisis. O sea, ¿qué quiere decir? Pueden haber pulmones dañados por tuberculosis que tengan grandes cavernas y que no sangren, y pueden haber pulmones que tengan cavidades pequeñas y que sangren abundantemente, ¿no? Una hemoptisis masiva de 1200 a 1500 de sangrado y ya podría, por ejemplo, tener una indicación quirúrgica para bloquear o retirar la zona dañada por tuberculosis.
Cuando hay este tipo de eventualidades, lo que se hace es precisamente un trabajo conjunto, un manejo conjunto con neumología. El neumólogo, a través del fibrobroncoscopio, va a poder determinar si, por ejemplo, hay lesiones múltiples en dos lados pulmonares. Vamos a determinar cuál es el lado que sangra y en base a eso se realizarán también las resecciones pulmonares. Tenemos que tener en cuenta el scan ventilación pulmonar, las pruebas obviamente básicas de función pulmonar, para ver cuando uno reseca el pulmón, si va a quedar un pulmón suficientemente, eh, digamos que vaya a compensar en la parte ventilatoria al momento de haberse retirado una parte del pulmón de alguno de los lados, ¿no? Entonces, fíjense, vemos que esa incidencia pues, sí, es considerable y mucho más si, bueno, hoy por hoy se ha perdido un poco la visión de cómo van las otras patologías por el tema del COVID. De todo el mundo nos hemos abocado a resolver esta pandemia, ¿no? Pero fíjense que en países, digamos, en vías de desarrollo y mucho más tercermundistas, vemos la India, ¿no? Por ejemplo, en el mismo Sudamérica, que tenemos alta incidencia de mortalidad por tuberculosis, ¿no? Entonces los reportes son cada año, en realidad, en incremento. Y bueno, ya hablando de la parte quirúrgica, que es lo que nos corresponde, ¿no? Una vez que se han dado esquema 1, esquema 2, etcétera, y no se logró solucionar, y las secuelas han sido cavidades detergidas, cavidades tuberculomas, ¿no? Misetomas o aspergilomas que también se pueden dar, hay presencia de hemoptisis, entonces uno ya tiene que ir dando una prioridad a la necesidad quirúrgica, que en muchos casos, inclusive para ser multidrogo resistente o M o XDR, podría también curarse el paciente si retiramos la zona donde se están produciendo los bacilos, ¿no? Entonces, ahí vemos que la cirugía en tuberculosis pulmonar ya va a determinar, digamos, cuando ya tenemos el diagnóstico muy claro, ¿no? Habremos ya no que hacer diagnósticos diferenciales. Pero cuando tenemos duda en el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales pueden hacerse con asociación a otras patologías, como decían, con VIH, o cáncer también, ¿no? Que es, o patología oncológica. Un paciente ya como tratamiento, si enfocamos a la parte quirúrgica, vamos a ver cuando la tuberculosis es activa y cuando hay complicaciones post-tuberculosis. Cuando la tuberculosis está activa, entonces podemos tener hemoptisis, fístulas de gasto alto, fístulas broncopleurales, empiemas por lesiones o infecciones a nivel de las cavernas, ¿no? Bronquiectasias, ¿no? Estenosis bronquiales, misetomas que decíamos de los aspergilomas, que podrían ser considerados como un daño activo de tuberculosis, ¿no? Y en algunos otros casos hay que seleccionar si la tuberculosis es de multidrogo resistente, ¿no? Y si además ha tenido presencia de hemoptisis masiva. En ese caso, requeriría una intervención quirúrgica, ¿no? Estos podrían ser los procedimientos planteados en lo que es el tratamiento quirúrgico. Cuando hay daños parenquimales, tenemos, como decía, las cavidades que son insufladas, detergidas, empastadas, tuberculomas, que hemos visto muchos casos recientemente, un diagnóstico diferencial de un tuberculoma de una paciente con bastante disminución de peso, pero al hacer la biopsia pulmonar de una masa tumoral basal derecha, salió como resultado tuberculoma. Entonces, no necesariamente son células neoproliferativas para hablar de un cáncer, pero un tuberculoma podría constituirse en una tumoración para tratar quirúrgicamente, ¿no? Y bueno, los nódulos de tuberculosis también. Y eso por lo general asociado a patología de multiresistencia y XDR, ¿no? En las lesiones bronquiales, por lo general lo que vamos a observar en el daño por TB son bronquiectasias, eso es lo que ocurre normalmente. Pueden haber estenosis bronquiales también y fístulas broncopleurales, quiere decir, estas bronquiectasias o estas cavidades que se están dando en el pulmón, en el parénquima pulmonar, se pueden abrir hacia la pleura
y entonces el paciente puede empezar con un neumotórax que requiere un drenaje y que luego haya mucho burbujeo hacia el frasco de drenaje, empiemas, ¿no? Que se puedan dar y que finalmente requieran una intervención quirúrgica igual. Porque un pulmón con una secuela de empiema, donde haya un burbujeo y haya pus en el frasco, pues va a requerir obviamente un tratamiento continuo con drogas antituberculosas, antibióticos y luego, según a la evolución, se puede plantear algún otro tipo de medidas en este tipo de pacientes, ¿no? Y obviamente las hemoptisis son atenciones de emergencia que hay que darlas porque para evitar que el paciente fallezca por una hipovolemia, ¿no? ¿Qué tipo de resecciones se plantearían que son las más importantes? Sobre todo las lobectomías, ¿no? Que pueden ser únicas o bilobectomías. Las mínimas son muy poco recomendadas por la serie de casos y también por las guías. Enucleaciones cuñas segmentarias de repente y multisegmentarias mucho menos, ¿no? Preferible, en vez de hacer una multisegmentaria, podemos hacer una lobectomía. En el caso de las neumonectomías, ahí sí tenemos que plantear muchas alternativas. Cuando se retira un pulmón total, hay que ver si el lado del pulmón del otro lado va a compensar el proceso ventilatorio. Entonces hay neumonectomías que se pueden hacer intrapleurales, extrapleurales, radicales, con ligaduras intrapericárdicas, etcétera, ¿no? Y finalmente inclusive se pueden hacer hasta toracoplastías, ¿no? Quitar muchos arcos costales para tratar de sellar los bronquios abiertos en una fístula broncopleural. Casualmente hay un paciente en el regional que tiene este problema, ha sido operado 4 veces, ¿no? Pero lamentablemente la fístula broncopleural sigue, lo que se va a tener que hacer en ese paciente o hacer un sellado intrapericárdico o tratar de eliminar algunas costillas para que los músculos intercostales aplasten, por decirlo así, la fístula broncopleural, que es el bronquio principal, y esta fístula pueda disminuirse por lo menos. Entonces es una medida agresiva de lo que es el cierre de la fístula broncopleural, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Ahí tenemos las técnicas de colapso pulmonar, que bueno, eso es más que todo como historia. Se utilizaban neumotórax inducidos, parálisis sí se hace todavía. ¿Qué quiere decir? Que cuando retiramos un pulmón o parte de un pulmón en un lado del tórax, presionamos o hacemos una construcción de lo que es el frénico para que el hemidiafragma, ya sea derecho o izquierdo, ascienda y disminuya un poco la cavidad pulmonar, ¿no? Entonces la frénico parálisis. El plombaje extrafacial, bueno, era colocar algunas bolitas de ping-pong en áreas de cavernas o zonas con cavidad. Eso ya no se usa más porque había mucho proceso de infección, ¿no? Toracoplastía sí, retirar arcos costales, lo que les decía. Puede haber una toracoplastía primaria, secundaria, complementaria o una iterativa que se puede tratar de retirar casi al 100% de las costillas del lado derecho o izquierdo, dependiendo de dónde esté la fístula pleural. Entonces, bueno, los parámetros anatómicos que ustedes conocen. Un gráfico de un doctor que hacía mucha cirugía de tuberculosis en Lima, ¿no? Doctor Horacio Arre. Y acá tenemos el neumoperitoneo que inducía a que el hemidiafragma suba, ¿no? El plombaje extrafacial, donde se colocaban bolitas de ping-pong para llenar esos espacios, hacer que el pulmón caiga y no haya mucho sangrado, ¿no? Esos son un plombaje que se hacía, que se llama colapsoterapia. Bueno, acá hay algunas, más bien plastías, ¿no? Se retiran 1, 2 arcos, 3 arcos. Se puede realizar una toracoplastía total o una iterativa, como vemos acá, todos los arcos costales se retiraron y los músculos intercostales aplastan ese hueco o esa fuga de aire para evitar mayores daños en su caso, ¿no? Aquí tenemos la presencia de un misotoma, por ejemplo, acá. Y eso va a requerir, por ejemplo, una lobectomía, ¿no? Acá tenemos otro misotoma, ¿no? Claramente, espacio aéreo, ahí está el aspergiloma, y probablemente este paciente haya tenido presencia sangrada, ¿no? Acá está.
el mesotoma. Esa zona periférica al mesotoma tiene muchos vasos de neovascularización, por consiguiente esta zona es bastante sangrante. Entonces tener mucho cuidado en el mesotoma porque sangra bastante y liberar los segmentos que están un poco alejados de la zona de la cavidad, ¿no? ¿Qué criterios de inclusión debemos conocer para el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis? En este caso multidroga resistente, que es la más frecuente, como les decía. Vamos a incluir a pacientes con tratamiento adecuado, con drogas de primer y segundo orden, ¿no? Y que los resultados no hayan sido favorables y que además no hayan negativizado los cultivos de esputo, ¿no? La vaciloscopía sigue siendo positiva y pese a que se han usado drogas de primer y segundo orden, ya podríamos tener la posibilidad quirúrgica si se, si se puede plantearla, ¿no? Entonces, igual, otros criterios de inclusión son lesiones focalizadas, como para practicar resecciones pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber lesiones, como hemos visto en este mesotoma, que está claramente localizado en un segmento posterior del lóbulo superior derecho, y se puede realizar una lobectomía en este caso, ¿no? De igual manera, podemos incluir aquellos casos donde el tejido pulmonar remanente, relativamente libre de enfermedad, sea fácil de manejo quirúrgico, ¿no? Tenga un riesgo quirúrgico aceptable y tenga una adecuada reserva pulmonar, lo que les decía, ¿no? El scan ventilación perfusión va a ayudar mucho para valorar la posibilidad quirúrgica. El BF1 y el volumen pulmonar total puede ser mayor a 1000 y eso hace que tengas reserva pulmonar para que puedas plantear la cirugía. Para cirugía pulmonar en tuberculosis se consideran a los pacientes que hayan recibido por lo menos 3 meses de tratamiento de tuberculosis con drogas de acuerdo a la sensibilidad, un cultivo que previamente ha sido establecido por cultivo. Entonces, pacientes que hayan recibido por lo menos 3 meses de tratamiento con drogas específicas, ya podemos, y que sigan teniendo lesiones cavernosas, por ejemplo, podemos incluirlos para una necesidad quirúrgica. Pacientes con tuberculosis MDR que negativizan con el tratamiento planteado, pero luego alternan con algunos periodos de positividad, ¿no? Entonces, si hay vaciloscopía positiva en un lado, luego negativa, y está en ese plan, ese paciente también debe estar incluido para una resección quirúrgica, ¿no? Luego, pacientes con tuberculosis MDR, con lesiones avanzadas, no resecables, y susceptibles de terapia colapso, podríamos también plantearlas, o que requieren un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía pulmonar en tuberculosis, ¿no? Primero es permitir la conversión del esputo positivo en negativo, ese es el primer objetivo. Luego, extirpar el principal foco de infección del Mycobacterium tuberculosis. Obviamente, si hay una caverna, como hemos visto ahí, tenemos que retirarla y el paciente, si ya no tiene más lesiones cavernosas, puede llegar a la curación definitiva, ¿no? El otro objetivo es disminuir la probabilidad de contagio a otras personas, disminuir el sangrado, la mortalidad de pacientes, disminuir los costos de la demanda del prolongado tratamiento. Acuérdense que son tratamientos largos y además que tienen muchas reacciones alérgicas a fármacos, ¿no? Y eso también muchas veces lo debe manejar el neumólogo porque las complicaciones son bastante frecuentes por hepatotoxicidad, ¿no? Gastrolesividad, etcétera. Eso hay que tener en cuenta, sobre todo en tratamientos individualizados. Para el preoperatorio, entonces, tomar en cuenta de que ese paciente que vamos a operar, por lo menos ha recibido ya un tratamiento de 3 meses, por lo menos, ¿no? Con su esquema. Luego, las pruebas de función pulmonar, la espirometría y pruebas de ventilación, scan perfusión, va a depender mucho de la imagen tomográfica. Si vemos que hay un buen parénquima de reserva, a veces no llega, no hay necesidad de pasar espirometría. Pero bueno, si es que vemos que hay algún tema limítrofe, hacemos espirometría, hacemos scan ventilación perfusión o pruebas de perfusión pulmonar, ¿no? También así se llaman. Y obviamente previo a los estudios de rayos X y tomografía, ¿no? Soporte nutricional va a ser siempre importante. También acá debería incluirse la parte
de salud mental, en la parte postoperatoria, estos pacientes se deprimen bastante, se requiere trabajar también en la parte de salud mental, ¿no? Y los exámenes auxiliares de rutina, que son pues obviamente los temas de coagulación, ¿no? Y el riesgo que tiene que ser de acuerdo a la edad, y ya sea un riesgo neumológico o un riesgo cardiológico, ¿no? Entonces, en la parte del intraoperatorio, como hemos dicho, ya hay que utilizar una profilaxis antibiótica, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Utilizamos tubos endotraqueales selectivos, como en toda cirugía pulmonar, de doble lumen. Para realizar la toracotomía, ya sea tiene que ser siempre estándar, la derecha o la izquierda, ¿no? Y debe haber una meticulosa técnica operatoria para evitar sangrados abundantes, ¿no? Ese más o menos podría ser el tema de en el intraoperatorio. Ahora hay que extirpar con un buen margen el tejido lesionado, evitar la excesiva desvitalización del muñón bronquial, eso también es importante. Hoy por hoy tenemos ya unas estructuras automecánicas que nos ayudan a hacer sellar el bronquio y no necesitamos pulir o liberar totalmente el bronquio, sino básicamente retirar las arterias y venas aledañas al bronquio, inclusive las bronquiales, y se hace el sellado con esta grapa, ¿no? Luego, sí, efectivamente, lo que decía, ¿no? Evitar resecciones en cuña o segmentectomías, de preferencia hay que hacer lobectomías, ¿no? Esta es una intubación para cirugía pulmonar, un tubo en T de doble lumen, vemos acá doble lumen, uno es bronquial y otro es traqueal, y de acuerdo al lado que vamos a operar, tiene que ponerse para colapsar ya sea el lado derecho o el lado izquierdo en el momento de la intervención. Para lo que es el postoperatorio, es necesario tener en cuenta que ese paciente, pese a que ya se resecó la zona de la lesión tuberculosa, debe recibir un tratamiento antituberculosis por lo menos entre 12 a 24 meses, o sea, de 1 a 2 años de tratamiento post cirugía de pulmonar de tuberculosis, debe recibir un tratamiento según la vaciloscopía y el cultivo que tenga, ¿no? Todavía ese tiempo. Que garantice pues, que realmente haya una adecuada evolución, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, varios pacientes que tienen esas lesiones apicales, por lo general son apicales, ¿no? Igual, segmento 3 posterior del lado derecho, algunas resecciones en cuña. No, nada más acá, efectivamente. Estas son las adherencias, que pueden ser adherencias firmes, laxas, entre lóbulo y a pared, ¿no? Entonces son zonas bastante sangrantes al momento de hacer resecciones por tuberculosis. Lesiones de mesotomas apicales sobre todo. Lesiones apicales. Muy bien, entonces lesiones con bronquiectasias y mesotomas, segmentos apicales, ¿no? Acá tenemos una porción del lóbulo del hemitórax derecho, donde había una resección pulmonar, y el hilo que está a ese nivel, y esta es la imagen que ya conocen también, que está el pericardio, el nervio frénico, el arco órtico, ¿no? El arco órtico, y aquí había muchos ganglios, ¿no? Complicada la cirugía, pero antes se realizaban suturas con seda negra, con polipropilene, prolene. Ahora utilizamos suturas mecánicas para que no haya mucho deterioro del bronquio. Y siempre, como ven a nivel de la parte bronquial, van a ver las bronquiales, que son las ramas arteriales pequeñas, y las regiones periganglionales también, ¿no? Si hablamos ya de un tema tumoral, hay que hacer un vaciamiento ganglionar retirando estos ganglios. Pero en tuberculosis no es necesario, ¿no? Se dejan algunos ganglios aledaños. Y bueno, es lo que les decía, hay mucha adherencia. Las adherencias son laxas y también son firmes al momento de resecar o liberar en la parte extrapleural, ¿no? Extrapleural parenquimal. Y aquí vemos, por ejemplo, un pulmón izquierdo desuflado, lóbulo superior, lóbulo inferior. Acuérdense que la unidad segmentaria es obviamente entre ambos pulmones. Y aquí tenemos la aorta y las ramas arteriales y venosas que vamos a resecar por la neumonostomía. Entonces,
sí es importantísimo conocer la anatomía, porque fíjense que se pierde un poco la estructura cuando el pulmón se desinfla, ¿no? Como vemos acá, se le pide al anestesiólogo, colapse por favor el lado derecho o el lado izquierdo quirúrgico para resecar los vasos y las arterias y venas y el bronquio para hacer una lobectomía o una segmentectomía, ¿no? Es una lesión en un pulmón, en el lóbulo derecho, donde se encontró esa caverna, ¿no? O lesiones mitóticas. Bueno, eso es parte de la cirugía y de lo que podría darse luego de una intervención, ¿no? Hasta acá entonces podemos comentar lo que es la parte quirúrgica. Acá hay una lobectomía, ¿no? El lóbulo ha quedado inflado abajo y la parte superior con el bronquio sellado, en este caso con seda. Actualmente ya se usa más el prolene o las suturas mecánicas que les decía, ¿no? Listo, muchachos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de tuberculosis, quizás? ¿Alguien del auditorio? Acuérdense que la siguiente clase ya toca tema de seminarios, exposiciones que tienen que hacer. Les hemos dado algunos temas para que puedan distribuirse grupalmente y podamos empezar, ¿no? Por lo general, si gustan, pueden obviar un poco la parte embriológica, que es ya conocida, y pasar algunos temas importantes que también tienen los que les hemos enviado, ¿no? Entonces, ustedes eligiendo más o menos qué tema es el que van a proponer, me avisan y la próxima clase podemos hacer uno o dos temas por clase para ir avanzando en la parte de los seminarios, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguien quiere preguntar algo, alguna duda de la exposición? Doctor, disculpe, justo la primera exposición es embriología pulmonar y cardíaca y creo que mis compañeras ya lo tienen hecho, sus diapositivas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El primer tema, doctor, es embriología pulmonar y cardíaca. Y Ah, mis, ya. ajá, y mis compañeras ya, o compañeros diré, ya lo ¿Han tienen hecho. preparado? Sí, lo Claro, tienen sí, preparado. se hace en una clase, podemos hacer embriología cardíaca y en otra clase pulmonar, porque la parte embriológica cardíaca es larga también, ¿no? La pulmonar es más pequeña, pero sí podemos este, ya iniciar la siguiente clase, ¿no? Ok, doctor. De ahí tenemos Marfan, Leerich, tenemos deformidades de pared torácica, ¿no? Algunos grupos han preferido también hacer pie diabético, ¿no? O tumores mediastinales. Son temas que en realidad sí es bueno que los revisen, como básicamente como para tener como conocimiento general, que bueno, en muchos casos no entran en los exámenes, pero sí algunos que podrían ser muy importantes, ¿no? Entonces, sí, ¿cuántos grupos han elegido para la distribución de temas? 8 grupos, doctor. Son Ocho ocho grupos, grupos. Ujú. van a ser 8 temas. Listo. Con ustedes nos toca qué día, el Jueves de jueves a 12. qué hora? 2 de la tarde, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Muy bien, me gustaría, les había pedido también al otro grupo que se organicen con el tema de los seminarios, digo, las clases prácticas.